Transformadores monofásicos. Conexión de transformadores monofásicos con devanados en serie y en paralelo. Propósito: conocer y explicar el funcionamiento de transformadores con devanado serie paralelo. El principio de funcionamiento de un transformador de devanado múltiple o de diferentes bobinas. Las tensiones primarias y secundarias, así como las relaciones de corriente y vueltas, se calculan de misma manera, que esta vez la diferencia es que debemos prestar especial atención a las polaridades de tensión de cada devanado de bobina. La convención de puntos que marca la polaridad positiva o negativa del devanado cuando los conectamos juntos. Los transformadores de bobinado múltiple, también conocidos como transformadores de bobina múltiple o bobina múltiple, contienen más de una bobina primaria o más de una bobina secundaria. De ahí su nombre. En un núcleo laminado común pueden ser un transformador monofásico o un transformador trifásico, transformador de bobinado múltiple multifase. La operación sigue siendo la misma. Los transformadores de devanado múltiple también se pueden utilizar para proporcionar un aumento, una reducción o de combinación de ambos entre distintos devanados. De hecho, varios transformadores de devanado pueden tener varios devanados secundarios en el mismo núcleo y cada uno proporciona una salida de nivel de voltaje corriente diferente. En nuestro estudio de transformadores es necesario tocar el tema de los transformadores de múltiples bobinas o de bobinas múltiples. Pero, ¿qué son realmente? ¿Por qué es necesario saberlo? Bien, veamos el siguiente dibujo. Los transformadores de múltiples bobinas generalmente poseen un solo bobinado primario, con dos o más bobinas secundarias. Aquí tenemos en el diagrama el esquema de un transformador que tiene una bobina en el primario y dos bobinas en el secundario conectados en serie. El devanado primario es de una sola bobina, y aquí en el secundario tenemos dos bobinas NA y la otra bobina NE. Y vemos también la polaridad que marca es instantáneamente positivo, negativo, positivo. ¿Ya? Negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces aquí el voltaje se suma. Si aquí tenemos 1 voltio y acá otro voltio, sería 2 voltios de salida. Y aquí tenemos 2 voltios. Y acá en el primario puede ser un voltaje que viene que va conectado a línea de 220 voltios. Y reduce a esta cantidad. Se transforma al voltaje que uno desea. Luego aquí tenemos otro transformador donde en el primario hay dos devanados. 2 devanados primarios y 3 devanados secundarios. Cada bobina es independiente, puede ser independiente. Aquí, por ejemplo, puede ser una bobina que bota 5 voltios y un amperaje, por ejemplo, de 2 amperios. Esta bobina puede ser de 30 voltios y un amperaje X, ¿no? Y acá es igual. Cada bobina puede tener sus diferentes voltajes, corriente que va a entregar. Y esto está en función a la carga que la necesita, ¿no? En las épocas de los tubos se tenían muy común estos tipos de transformadores múltiples. Y puede hoy día también utilizarse, por ejemplo, en los equipos de sonido. Por ejemplo, este voltaje de aquí puede ser asignado para un motor que tiene en este caso el equipo de sonido.
Luego este de acá puede ser para el amplificador de alta potencia. Este de acá puede ser para los amplificadores de baja potencia. Entonces de esa manera se diseñan estos transformadores de acuerdo a la corriente que va a consumir, ¿no? Se tiene que calcular la corriente. Entonces en el primario, por ejemplo, acá tenemos dos, estos dos pueden ser de misma característica. Y conectamos en serie, por ejemplo, si es 110, y si conectamos en serie tenemos 220 acá en el Perú. Y si estamos en otro país donde hay 110 voltios, lo ponemos los dos en paralelo. Y de esa manera puede acomodarse a cualquier voltaje, dependiendo de las necesidades. Hay un número o varios transformadores de devanado disponibles que tienen dos devanados primarios con valores idénticos de voltaje y corriente, y dos devanados secundarios también con voltajes idénticos de voltaje y corriente. Estos transformadores están diseñados para que puedan usarse en una variedad de aplicaciones con los devanados conectados entre sí, en una serie o en combinaciones paralelas para voltajes primarios más altos o corrientes secundarias. Estos tipos de transformadores de devanados múltiples se denominan comúnmente transformadores de voltaje de doble, transformadores de doble voltaje, como se muestra. Pues aquí tenemos entonces estos transformadores que pueden ser diseñados del mismo voltaje, y desde aquí, por ejemplo, se tiene las mismas características, tanto que vemos aquí, podemos conectarlo en serie y podemos conectarlo en paralelo, si tiene las mismas características. De tal manera, si conectamos en paralelo, aumentamos la corriente. El voltaje sigue igual, pero la corriente aumenta, se duplica. Igualmente en el primario, como les decía, si fuera 110, lo podemos aplicar para un voltaje, por ejemplo, 120 y conectamos en serie. Y si tenemos una entrada de 110, lo conectamos en paralelo. De esta manera no se pierde la potencia del primario para que siga entregando la misma potencia al secundario. El transformador debe conectarse de modo que cada devanado primario reciba el voltaje adecuado, considerada el circuito de abajo. Por ejemplo, acá tenemos aquí justamente el 120. Se conectó en serie y la entrada será 240 voltios. Aquí en la salida, por ejemplo, tenemos 12 voltios, acá 12 voltios, 2.5. Si nosotros conectamos en serie, ganamos en voltaje. 12 más 12, 24 voltios. Pero en amperaje seguimos lo mismo, 2.5. ¿No? ¿Y qué pasa si conectamos esto en paralelo? ¿Qué ganamos? Si conectamos en paralelo, voltaje va a seguir lo mismo, 12 voltios. Pero en amperaje se duplica. Acá 2.5, acá 2.5, 5 amperios. Entonces, estos son devanados tan idénticos que se puede combinar de esta manera sin tener pérdida de energía. Tiene que ser estas bobinas, ven ustedes, de las mismas características para poderlos conectar. Si es así, no va a trabajar muy bien. A ver, aquí en este ejemplo, los dos devanados primarios con el clasificación de 120 voltios se conectan en serie a través de un suministro de 140. Para que los dos devanados son idénticos, la mitad de la tensión se suministra, es decir, 120 voltios. Se transfiere a través de cada devanado y la misma corriente primaria fluye a través de los ambos. Entonces eso es lo que estamos mencionando en este caso. 120, 240, la corriente será la misma, porque son de la misma característica. Los dos devanados secundarios clasificados a 12 voltios, 2.5 amperios, cada uno están conectados en serie, y la tensión del terminal secundario es la suma de los dos voltajes. El devanado individuales que dan 24 voltios. Claro, eso es lo que hemos mencionado, que 12 voltios se suman, como están en serie, y dan 24 voltios. Y la corriente se conserva. Si eso se pone en paralelo, tendremos 12 voltios, pero la corriente se duplica, 5 amperios.
La corriente, la orientación del punto se utiliza en los devanados para indicar los terminales que tienen la misma relación de fase. Por ejemplo, la conexión de dos devanados secundarios juntos en orientación opuesta, el punto hará que los dos flujos magnéticos se cancelen entre sí, lo que dará como resultado una salida cero. Otro tipo de transformador de voltaje dual tiene solo un devanado secundario que está conectado en su punto central eléctrico, se llama transformador de toma central. Bueno, acá tenemos un transformador con derivación central o toma central, muy utilizados en fuentes de alimentación de onda completa que trabaja con dos rectificador, trabaja con dos diodos. Entonces acá tenemos, como mencionaba, un transformador con derivación central. Significa que de aquí hasta acá tiene el mismo voltaje que de aquí hasta acá. Es decir, NA, número de vueltas de A es igual al número de vueltas de B. De tal manera que los voltajes también van a ser idénticos. Y aquí se van a sumar las salidas. Si tenemos de acá, aquí un voltaje, se suma. ¿Y por qué están conectados también? Negativo, positivo, negativo, positivo. Si se suma. Es como conectar dos pilas en serie. Número de vueltas primario, acá negativo, positivo. Esos son alternancias, no menciona que es continuo, sino es una corriente alterna. Estos son voltajes instantáneos. Si acá es positivo un instante, acá va a ser negativo. En el siguiente momento, en el siguiente instante, acá va a ser negativo, acá va a ser positivo. En el siguiente instante, nuevamente acá será positivo, acá negativo. Y se va a dar una salida de que aquí va a salir positivo, acá negativo. Si aquí es, si en el segundo instante, acá va a ser negativo, acá positivo. Entonces, constantemente va cambiando la polaridad de la corriente alterna. Entonces aquí ambos se suman. Tenemos la salida. Pero si fuera lo contrario, si esto conectamos invertido, entonces luego le conectamos los extremos, vamos a tener una corriente cero, se anula, porque la corriente va a ser opuesta. Sale chispa y se calientan. Entonces no es lo normal. Luego tenemos aquí a otro circuito que hemos visto ya inicialmente, ¿no? Primario, NA, NB. Para terminar, entonces, vamos a concluir con el de acá. Hemos visto, acá hay un problemita que para resolver, calcular la potencia total del transformador, el diagrama adjunto y la corriente del primario. ¿Cuál es la potencia del transformador y la corriente del primario? Acá ya tenemos que es de 2.5 amperios de serie, y acá cuál es la corriente. Entonces, primeramente tenemos que hallar la potencia. Si hallamos la potencia, entonces calculamos la corriente, porque el voltaje está acá a 240 voltios. Luego acá tenemos otro transformador, 220, 220, 110, 110. También estos son de idénticas características, las bobinas, y se puede conectar en paralelo, en serie, según la necesidad. Aquí vemos ya conectado una carga, la entrada 220, entonces está en paralelo, 220, 20 en paralelo. Y la salida es de 110, ¿no? Paralelo. Acá también, 110, 110, la salida 220, y acá la entrada también 220, dos bobinas de paralelo, 220, 220 puede estar en paralelo. Incluso en serie puede ser 440 entradas. Listo, gracias.